En Ahora TV nos encontramos con Manuela Muñoz, ella es secretaria general del Sindicato de Empleadas en Casas de Familia de la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo estás? Bien. Estuvieron en Capital Federal, tuvieron una paritaria. ¿Qué pudieron lograr allí representando a la provincia de Entre Ríos? Bueno, logramos un 24% de aumento, el cual va a estar en dos partes, ¿no es cierto? Se va a implementar en 2 tramos. Una parte es retroactiva a junio y otra parte se aplicará en diciembre. No es un porcentaje muy grande, ¿no es cierto? O sea, no es algo que por ahí digas, oh, ¿no es cierto? Pero consideramos un gran logro para lo que es nuestro sector y para lo que es, ¿no es cierto?, nuestro sindicato, porque el Ministerio nos ofrecía un 20% en 3 tramos que se alargaban hasta el julio del 2018, lo cual a nosotros nos parecía que estaba totalmente fuera, ¿no es cierto?, de discusión, porque nosotros ya tenemos el salario desactualizado. Si nosotros cerrábamos un acuerdo que se fuera a julio del 2018, no nos iba a servir de mucho, y logramos que todo entrara en el 2017, que todo este porcentaje, o sea, ellos nos ofrecían el 20 y logramos el 24, fueran 2 tramos nomás. A nosotros nos parece un gran logro, somos un sector pequeño, porque son 10 sindicatos nomás, hay provincias que todavía no están representadas, es todo muy nuevo, y la verdad que es un porcentaje que nosotros lo sentimos como un logro, también considerando que hay otros sectores más grandes que lograron un poco menos o lo mismo. ¿Cuál es la realidad de las empleadas en casa de familia en la provincia de Entre Ríos? ¿Están realmente blanqueadas? ¿Cuántas personas trabajan en negro? ¿Cuántas en blanco? ¿Tenés más o menos una idea, un paneo general? Nosotros trabajamos desde los números que nosotros vamos viendo en el sindicato, consultas, ¿no es cierto?, y el movimiento diario que vemos. El porcentaje es más o menos de un 70% en blanco, o sea, inscripta. Si bien este porcentaje tampoco es que todas están, de ese 70%, no todas están bien. O sea, están inscriptas probablemente por una categoría inferior a la que cumplen, ¿no es cierto? O son inscriptas por una carga horaria inferior a la que en realidad ellas cumplen. O sea, está todavía, a pesar de estar inscripta, fuera de lo reglamentario o de lo que la ley blanqueadas considera. A medias, digamos. Sí, sí, sí. O sea que solamente un 30%, ¿es creíble esa cifra? ¿Solo un 30% de las empleadas en casa de familia están en negro en la provincia? Es creíble desde el punto de vista que las que están en blanco en realidad no están bien. O sea, porque hay un gran porcentaje de las que están en blanco que cobran 5ª categoría, por ejemplo, lo que sería solo limpieza y mantenimiento del hogar, y en realidad cuidan niños o cuidan personas mayores o realizan tareas fuera de la casa que no debería, ¿no es cierto?, suceder, porque a nosotros la ART obviamente nos cubre solo en el domicilio de trabajo. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer si hay por ahí una empleada en casa de familia mirándonos? Bueno, las tareas fuera del hogar no son nuestro trabajo, ¿no es cierto? La ERT a nosotros nos va a cubrir siempre dentro del domicilio, ¿no es cierto?, dentro del horario de trabajo, y obviamente tenés media hora para volver a tu casa y la media hora de venir de tu casa. Fuera de eso la ERT no te va a cubrir. Entonces, si a vos te están mandando a hacer trámites fuera de la casa, O ¿no los es cierto?, mandados. ser mandado, hacer trámites, es muy común que te manden a hacer los trámites de la persona mayor, por ejemplo, que uno cuida, de ir al PAMI, de ir al IOSP, más allá que obviamente si te sucede algo el empleador se va a tener que hacer cargo, pero ya estamos hablando de otras cuestiones, ¿no es cierto?, que no. ¿Cuáles son esas categorías? Vos me hablabas recién de la última categoría, que es la 5ª, que es solo personal de limpieza. ¿Qué otras cosas hacen las otras categorías, la 4ª, la 3ª? Bueno, vamos a empezar con la primera. Sé que es el papelito que tenés Sí. Ahí, por eso te lo pregunto. La primera categoría es la de supervisora. Son aquellos empleados que tienen a cargo 2 o 3 empleados más, ¿no es cierto? ¿Sucede en Entre Ríos? Nosotros no lo hemos visto en la práctica porque me supongo que esto se aplica a casas muy grandes, ¿no es cierto?, donde hay mayordomo y a su vez tienen, ¿no es cierto?, 2 o 3 personas más a su cargo. Después tenemos la segunda categoría, que la segunda categoría es personal para tareas específicas. Son aquellos que tienen una certificación, por ejemplo, para cocinar, ¿no es cierto?, que tienen ellas están capacitadas. El chef de la casa. Claro, que también se aplica en hogares, ¿no es cierto?, muy pudientes. Que acá nosotros no lo vemos. Después están los caseros,
que son aquellos que se hacen cargo, ¿no es cierto?, que viven, cuidan la casa, ¿no es cierto?, y se hacen cargo de todo lo que fuere jardinería, el cuidado de una casa, ¿no es cierto?, en general, pero más para afuera de la casa, lo que... Las casas de campo, sobre todo. Sí, también. Después tenemos el cuidado de personas, que esto incluye tanto el cuidado de ancianos como el cuidado de niños. Personas con discapacidad. No también. está incluido en esta categoría, obviamente, lo que es limpieza, lo que es cocina. Solo es solamente el cuidado de la persona que queda a tu cargo. Fuere niño, fuere anciano, ¿no es cierto? Y la quinta categoría, que es tareas en general, que esto es limpieza, lavado, planchado. Entra algo de cocina, o sea, obviamente no como la que es específica para esta cuestión, pero sí entra algo de cocina. Obviamente lo que siempre se discute es el sueldo que el Ministerio de Trabajo y que nosotros acordamos es un sueldo básico o un piso salarial. O sea, aquellas compañeras que tienen muchas tareas sumadas tienen que cobrar un poco más. El empleador tiene que tener, ¿no es cierto?, la conciencia o tiene que tener presente que el sueldo es el mínimo por tareas mínimas. O sea, no es lo mismo aquella compañera a la que la contratan para ir a hacer una limpieza, repasar, aquella que tiene que cocinar. Hay compañeras que van 3 veces a la semana y tienen que preparar comida hasta para los días que no están. Entonces el empleador tiene que tener un poco, ¿no es cierto?, de conciencia de que obviamente si el sueldo mínimo es 8.000, pagarle un poco más, ¿no es cierto?, por las tareas que se le están ¿Cuál sumando. es el sueldo mínimo? ¿Cuál es el número al que han llegado? Teniendo en cuenta, vos me dirás, tantos días, tantas horas, y cuál es el número. Bueno, por la tarea de 8 horas, o sea, jornada completa, quedó en 7.982 la quinta categoría. Por hora quedó en 64,50. ¿Y esos son todos los días de la semana? Los 7.982, sí, es para 8 horas de trabajo, de lunes a sábado, mediodía. Eso es lo que estipula la ley. Después tenés la tercera y cuarta categoría, que tienen el mismo sueldo, que está en 8.875,50 y 69 pesos la hora. Y bueno, después está la segunda categoría, que quedó en 9.097,30 y 73,50 la hora. Y la primera categoría, que es de supervisora, 9.792 y 78 pesos la hora. En relación a todos los otros trabajos, sigue siendo bajo. Seguimos debajo del sueldo mínimo, que era uno de los debates principales. Sí logramos, que es otro de los logros que hicimos, de poder marcar una agenda para la primera quincena de septiembre, en la cual se van a tratar otros ítems que nuestro sector aún no tiene, como es la antigüedad, el presentismo y los viáticos, o sea, lo que es el gasto en transporte de las trabajadoras, lo cual obviamente va a acrecentar un poco más el sueldo y nos vamos a acercar un poquito más a lo que todo trabajador tiene como mínimo vital y móvil, ¿no es cierto? Como mínimo. Bien, para finalizar, ¿cuál sería el mensaje que habría que dar a las empleadas en casa de familia que nos estén mirando, que todavía estén en negro o que estén pensando en meterse a trabajar de esto quizás? ¿Cuáles serían los tips que tiene que tener en cuenta o para qué está dispuesto el sindicato? Bueno, primero y principal, buscar obviamente siempre estar en blanco, la inscripción, hablarlo con el empleador, plantearlo, ¿no es cierto?, la cuestión del blanqueo. Creo que tiene que ser una de las primeras discusiones que tiene que tener el empleador con una trabajadora, el tema del blanqueo. Obviamente el sueldo según las tareas, o sea, consultar el primer día cuáles van a ser las tareas. Nosotros siempre decimos, si bien la ley no hace obligatorio un contrato por escrito, está la posibilidad de hacer un contrato. Entonces, que al empleador no le cuesta nada hacer por escrito cuáles son las tareas que se acordaron, obviamente en la jornada, qué horarios, todo, o sea, dejar todo escrito, porque después viene aquello de me haces esto, me haces aquello y se vuelven tareas obligatorias para la trabajadora y no están acordados del inicio, ni mucho menos en el sueldo que se acordó. Y después ya es más difícil, ¿no es cierto?, hacer una discusión o hacer un reclamo porque no lo tienen por escrito.
Entonces, hacer por escrito estas cosas. Otra cosa, acercarse al sindicato. Hay muchos empleadores que antes de blanquear y antes de tomar a alguien se acercan. Que la trabajadora haga lo mismo. Se acerque al sindicato, se asesore, consulte sus derechos, consulte también la temática del sueldo, según la tarea que va a hacer, ¿no es cierto? O sea, se asesoren. Es fundamental que ambas partes estén asesoradas y estén de acuerdo a la hora, ¿no es cierto?, de poner todo en blanco, en un papel, lo firmen los dos. Entonces evitan discusiones y problemas, ¿no es cierto?, más adelante con respecto a qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer. Lo pongan todo en blanco y eso creo que les quita también un poco de peso al empleador, considerando, ¿no es cierto?, que si ya está todo escrito, después que la trabajadora me diga que no tiene que hacer esto, o al revés, podrían saldar haciendo este tipo, un papel por escrito, dirían. ¿Dónde están funcionando y qué días y a qué horario? Nosotros estamos en calle México 371, bien detrás de la Casa de Gobierno, media cuadra. Nosotros estamos de lunes a viernes por la mañana, de 9 a 12 del mediodía, y los martes vamos a empezar a trabajar por la tarde, aproximadamente de 3:30 a 7 de la tarde, 6 de la tarde, dependiendo cómo las compañeras lo vayan a ir necesitando, para aquellas trabajadoras que por ahí trabajan toda la mañana y no pueden ir por la mañana a hacer asesoramiento. Manuela Muñoz, muchas gracias por haber pasado por Ahora TV. Gracias.